la carta así de pasadita. Por ser dice, en la carta a Éfeso dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, y comienza tu perseverancia, y comienza a recordar, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de donde has caído, arrepiéntete ya en las primeras obras. ¿Ya? Dice, también dice, yo conozco, yo siempre estoy viendo, yo conozco, le dice a esta iglesia, y estoy viendo, conozco tus obras, que eres perseverante, que eres aquí, dice, pero has caído, has dejado tu primer amor, has dejado de amarme como al principio. Eso es lo que le dice a esta iglesia. Y después le hace recomendación y dice, y al final dice, y al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Al mensaje en vida también dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y entre paréntesis dice, aunque eres rico. Esta iglesia es todo lo contrario, dice, yo conozco tu tribulación, tus obras, tu pobreza, y entre paréntesis dice, aunque eres rico. ¿Ya? Esta es una iglesia que estaba bien, pero todos la veían que no estaba bien, pero en el fondo ella sí estaba bien. Ante los ojos de los demás no, pero ante los ojos de Dios sí estaba bien. Y después al final dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Y al final de esta carta dice, el vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. El mensaje a Pedro dice, yo conozco tus obras y donde habitas y donde está el trono de Satanás. ¿Ya? Y aquí habla de la gente que ha sido idolatrita, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti. Y al final de la carta dice, y al vencedor le daré de comer del maná escondido. En el mensaje a tierra dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, tus obras. Yo conozco todo, yo todo lo veo, todo. A toda la iglesia dice, yo todo lo veo, yo sé, a mí no me puede nadie engañar, ni a mí nadie me va a decir lo que es o lo que no es, porque yo conozco. A cada iglesia dice, yo conozco. Y a los que están mal le dice, están mal. A los que están bien dice, están bien, pero esto te falta. Y después que hace una recomendación de lo que debe hacer, dice, al vencedor. Y a todas les dice, al vencedor. Y yo dije, bueno, pero si al vencedor, ¿por qué? ¿Por qué al vencedor? ¿Al vencedor de qué? Aquí es donde entramos los soldaditos. Aquí es donde entra esta lucha. Si hay un vencedor, es porque hay una lucha. Si hay una lucha, es porque alguien es parte de esa lucha. Y esa lucha se da en un ámbito que es tan grande que no permite que lo que Dios quiere o lo que Dios está diciendo se una con lo que la iglesia piensa o con lo que nosotros pensamos. Y hay una lucha que no permite que eso se una. Porque esta iglesia, o este hombre, o usted o yo, que somos la iglesia de este tiempo, dice, tú eres tibio, no eres frío ni eres caliente, yo te conozco. Pero tú dices que eres rico, pero yo digo esto, entonces lo que Dios piensa, lo que el Señor dice, lo que yo digo y lo que yo pienso no se une. O sea que hay algo que está pasando. Y ahí hay una lucha. ¿Y dónde comienza esa lucha? ¿Dónde empieza? Y aquí vamos a ver, mi hermano, en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 3, 15. Hay un comienzo de una lucha. Y se da en el Génesis. Cuando usted empieza a estudiar Génesis, se da cuenta que todo lo que habla en el libro, o sea, cuando usted empieza a estudiar Apocalipsis, se da cuenta que todo lo que habla Apocalipsis se está uniendo desde el Génesis hacia adelante. Y por eso es tan difícil entenderlo, porque para entenderlo usted tiene que estudiar qué es lo que está diciendo, desde dónde viene eso. ¿De dónde viene esta amistad? Dice, cuando el hombre pecó, cuando la mujer fue engañada por la serpiente, ¿no es cierto? Dice que fue engañada, que le dijo, ¿se recuerdan ustedes del pasaje que le dice que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol? Y la mujer dice, no, el Señor dice que no puedo tomar ni comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día de que él comamos, ciertamente moriremos. Y la serpiente le dice, no es así. Lo que pasa es que si tú comes de ese árbol, vas a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Y la mujer dice, bueno, es bueno ser como Dios, o sea, yo voy a ser Dios.
voy a ser mi propio Dios. Cuando dice el conocimiento del bien y del mal, está diciendo, está hablando de la decisión moral, de que yo determino lo que es bueno y lo que es malo. O sea, yo voy a tener el conocimiento de ver qué es bueno y qué es malo. Voy a ser como Dios. Dios ya no me va a tener que decir lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a ver lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios dijo, cuando tú pienses de esta manera, ciertamente morirás. Por eso no comas de este árbol. Pero la serpiente ella dice, serás como Dios. Y la mujer tal vez quiso ser como Dios. Que es lo mismo que Satanás quiso desde un principio. Ser como Dios. ¿Se recuerda usted? Que él quiso ser como Dios, y él quiso levantarse y ponerse a la altura de Dios y ser como Dios, y sintió envidia y se rebeló con los ángeles. Él quiso esto desde un principio, y él quiso lo mismo transmitirlo al ser humano. Y ahí comienza esto. Y cuando el hombre peca, bueno, después dice que se ven desnudos, que se escondieron de la presencia de Dios y se vieron desnudos. Y dice que ellos se escondían y que le dicen a Dios, Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y dice, no, es que estábamos escondidos porque estábamos desnudos y tuvimos vergüenza. Escuchen lo que dice, miren lo que dice la carta, dice, compra de oro fino y vestidura, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice en Apocalipsis. Miren lo que dice el Génesis. Dice, tuvimos miedo y sentimos vergüenza porque estábamos desnudos. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a ti? ¿Te he enseñado yo acaso eso? ¿Te enseñó a sentir vergüenza por eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Porque ellos pensaron ya según ellos, se sintieron avergonzados porque habían pecado y porque quizás la desnudez ya no pasó a ser algo normal, sino que veían con otros ojos, porque cada uno pensaba como quería. Entonces ahí comienza esto de que Dios después dice para que no sean descubiertos la vergüenza de la desnudez. Pero comienza algo más. Dios le dice a la serpiente, ¿por qué has engañado? Porque hiciste esto, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Aquí comienza aquella enemistad. Aquí comienza aquella lucha. Aquí comienza aquella batalla que después el Señor al final de los tiempos dice, al vencedor, al que venciere. Aquí Dios comienza a revelar que tenemos un enemigo desde el principio de los tiempos. Ahora la pregunta es si dice, bueno, ¿y hasta cuándo tiene esa lucha? Mateo 11:12 dice, dice que hay una lucha. Y dice que, y figura el reino de los cielos, dice que el reino de los cielos, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerte, o dice fuertes, y los valientes lo arrebatan. Hay otra versión que dice, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Cuando en un lugar hay violencia es porque hay una pelea, hay una lucha, hay una batalla. Y el Señor dice, hasta hoy, dice. Oye, ve el versículo, pero hay un versículo que dice, el reino del cielo dice, hasta hoy sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. O sea, el Señor dice, hasta hoy. Y podríamos decir, bueno, pero eso lo dijo el Señor Jesús, mientras estaba Él. Pero el Señor Jesús, Él venció a tu enemigo. Amén. El Señor venció. Así que dice, esa lucha ya no está. El Señor venció. La gente gris piensa así, el Señor venció. Pero si la lucha no está, ¿por qué Timoteo, mire, segunda de Timoteo, capítulo 4,
versículos 6 y 7. Y mucho aquí se refiere un poco a la lucha. Y ya no está en los tiempos de Jesús, está en los tiempos en que está la iglesia. El Señor Jesús ya no estaba. Segunda de Timoteo, capítulo, dice, él estando ya en el final de sus días, Timoteo, y ya estamos hablando bien avanzado en el tiempo del primer siglo, terminar el primer siglo, Pablo, o sea, ya estando en su último, dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Pablo dice, quien más predicó de Cristo, quien más quiso saber del conocimiento de Cristo, quien dijo, yo veo todo por basura, todo mi conocimiento lo desecho, lo miro como basura, dice, por el conocimiento de Cristo, o sea, todo lo que yo conocí durante toda mi vida, yo me deshago, lo miro por basura por conocer a Cristo. ¿Acaso él no iba a entender que la lucha ya la había ganado el Señor? ¿Por qué tenía que batallar? ¿Por qué tenía que batallar? Porque la lucha le persiste. Persiste en estos días. Porque esa lucha persiste. Por eso él peleaba y dice, estoy pronto a ser sacrificado, pronto a morir. Dice, he peleado la buena batalla. O sea, la lucha persiste hasta estos días. Ahora, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Amén. El Señor Jesús lo grafica y lo dice claramente, lo muestra como enemigo de él, pero nosotros sabemos que la Escritura dice, en Mateo 13:38, dice, y el campo es el mujer, hablando sobre que él salía a sembrar y sembró el trigo, dice, un hombre, hablando una palabra, dice, un hombre sembró el trigo, dice, pero vino su enemigo, dice, y sembró cizaña, ¿no es cierto? Y está hablando aquí de una siembra. Y aquí la explica, dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Adelante, por favor. Siga con el versículo que sigue. Dice, y la cizaña son los hijos del mal. ¿Entró? No lo busco aquí. ¿Sí? Mateo 39. Mateo 13, 39. Aquí lo grafica claramente quién es nuestro enemigo. ¿Quién es el enemigo del Señor y quién es nuestro enemigo? Y el enemigo que la sembró es el diablo. Por eso sabemos que es buena siembra, quien está sembrando y que es enemigo. Y que el buen sembrador es el Señor, quien siembra el trigo, y el enemigo siembra la cizaña, el enemigo de Cristo, pero también enemigo nuestro, enemigo suyo, enemigo mío, del cual tenemos que de alguna manera saber que es nuestro enemigo y que está luchando contra nosotros, y que yo estoy en una batalla porque necesito vencer, necesito un día ser vencedor, llegar a ser un vencedor, porque dice, al que venciere, dice la Escritura, y lo dice el testigo fiel, lo dice el Señor Jesús, le dice a la iglesia de este tiempo, le dice a usted, le dice a mí, al que venciere en esta batalla. ¿Cómo es este enemigo? ¿Cómo cree usted que es este enemigo? ¿Cree usted que es un enemigo débil? ¿No? ¿Cree usted que Satanás es un enemigo débil? Mire lo que dice la Escritura de este enemigo, dice Lucas 10, 19. Dice, he aquí os doy potestad para hollar sobre la serpiente, sobre todos los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. O sea, es un enemigo que tiene, ¿qué? Es un enemigo débil, es un enemigo fuerte. Es un enemigo fuerte. En el 11,
21 también lo está mostrando aquí. Es un enemigo fuerte, es un enemigo el cual no hay que ignorar o no pasarlo por alto. Dice, cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. ¿Ya? Y el versículo dice, cuando el fuerte guarda su palacio, dice, cuando el hombre fuerte y armado, dice, guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Ya? Y antes de esto está hablando cuando Jesús echaba fuera demonios, y a él le dijeron, por Belcebú echas fuera demonios. Y Jesús les comienza a decir, bueno, entonces si yo echo por Belcebú, ¿por quién echan demonios por fuera vuestros hijos? Le dice a los judíos. ¿Ya? Y le dice, no se puede poner reino contra reino. Y él comienza a nombrar a un hombre fuerte en el versículo 21. Y en el versículo 22 dice que este es un hombre fuerte, armado, que cuida su palacio. Y cuando está así dice que está en paz. Cuando lo que posee dice está en paz. Dice, más sobreviniendo o viniendo sobre él otro más fuerte que él, le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. O sea, tiene que venir alguien que sea más fuerte que él, que este hombre fuerte. Si viene uno más fuerte, dice, lo va a despojar, le va a quitar de sus armas, le va a quitar todo lo que él tiene. Pero este hombre es fuerte y tiene una fortaleza, dice, y defiende armado en su palacio. Está hablando de un enemigo fuerte, de un enemigo que tiene fuerzas, de un enemigo que tiene fortalezas. Amén. Está hablando de un enemigo que tiene fortalezas. ¿Cuáles son sus fortalezas? Bueno, son muchas, pero tiene más características. Es un enemigo que, además de ser mi enemigo, en 2 Corintios 11, 14, dice que, dice, porque no seamos engañados a Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay una versión que dice que no ignoréis las maquinaciones del diablo. Dice, no ignores, no seas ignorante de lo que tu enemigo está tramando. No seas ignorante de lo que Satanás, el diablo, está tramando en tu contra. Es tu enemigo, te quiere destruir. Un enemigo no está más que para destruirte. La palabra dice que Satanás no vino solo a robar, a matar y a destruir. Eso vino a hacer contigo. A robarte lo que te pertenece, a matarte y a destruirte. Y hasta el final de tus días, aunque tú hayas venido al Señor, aunque tú estés en la iglesia, aunque tú conozcas, el enemigo está cada día queriendo robarte lo que te pertenece, matarte y destruirte. Por eso dice que no debes ser ignorante de las maquinaciones del diablo. Porque uno por ignorancia comete muchos errores, ¿no es cierto? Y algunos por ahí dicen que de los errores se aprende. ¿Escuchaba eso usted o no? ¿Escuchaba eso, no? Incluso en la iglesia se usa mucho. De los errores se aprende. ¿Usted cree realmente que el Señor quiere que usted aprenda de los errores? ¿Usted cree que el Señor quiere que usted cometa errores para que aprenda? Cuando el Señor dice que mis pensamientos que tengo para vosotros son de bien y no de mal, ¿usted cree que Dios quiere meterlo en situaciones en que usted cometa errores para que usted vaya aprendiendo? De ninguna manera. ¿No sabe por qué uno comete errores? Jesús le dijo a los judíos, erráis, le dijo, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Por ignorancia el hombre erra, por no conocer lo que el enemigo está haciendo contra él, por no conocer y entender que tiene un enemigo, por no conocer y entender que hay una batalla, por no conocer que tiene que salir vencedor de esta batalla, por no conocer porque su entendimiento, su mente, no lo procesa, no lo vive, no lo acepta, cree una cosa, pero él cree una cosa que es muy distinta a la que Dios cree, como este que dice que está bien y que es rico y que no tiene necesidad de nada, y el Señor le dice, tú eres pobre, desventurado,
hay algo que ahí pasa. Y es que este enemigo trabaja en una lucha para que usted no conozca, no entienda, para que usted no grabe en su mente, para que usted no lo guarde, para que usted ignore sus maquinaciones. Él trabaja en eso todos los días y cada día. Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿Ya? Como mi versión dice: y no os maravilléis de esto, dice, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Además de tener un enemigo que quiere robarle, matarle, destruirle, además dice que ni siquiera pelea de frente, sino que se disfraza como ángel de luz. O sea, le hace creer en cosas que usted piensa que son buenas, que no son malas, que esto no es nada malo. Dice, pero él mismo se disfraza como ángel de luz. Él mismo está buscando engañarle y disfrazarse cada día. Y aquí hablaba de hombres engañadores antes de esto. Dice falsos maestros y profetas. Dice, y la iglesia dice, pero ¿cómo estos hombres, estos varones o esta gente que viene a enseñarme esto va a ser un hombre malo? ¿Cómo dentro de la iglesia va a haber gente mala si él habla del Señor? ¿Y el Señor qué dijo? Yo siembro los hijos y otro que siembra cizaña. Yo siembro trigo y otro siembra cizaña. O sea, ahí en medio está. ¿Y sabe usted que el trigo y la cizaña son tan parecidos que de alguna manera se disfrazan? Por eso el Señor cuando dice no corte la cizaña sino hasta el final, porque si quieren cortar la cizaña, tal vez corten el trigo también con ella. Sí, pero yo me haré cargo en un momento de separarla. ¿Ya? Porque se disfraza, y es lo que este enemigo hace. Se disfraza como ángel de luz, se disfraza para que usted acepte todo lo que le dicen. Y imagínense lo que pasaba con la iglesia en ese tiempo. Y llegaban falsos maestros y falsos profetas a hablar a la iglesia. Había gente que hablaba, pero ¿sabe qué? Hoy día Satanás, el diablo, no solamente tiene falsos profetas, sino que tiene la música, tiene la televisión, tiene todo lo que le está diciendo a usted que haga todo lo contrario que Dios le dice. Cuando Dios le dice no a la Siria, tiene la televisión en que le muestra programas en que el adulterio y la fornicación son normales y que el hablar en contra de Dios es normal. Y usted dice, pero si esto no es tan malo. Y tal vez nos quedamos pegados ahí en la tele, en la teleserie, en que hay adulterio y fornicación, que es lo que Dios odia y Dios aborrece y que Dios quiere que yo rechace y que no lo viva y que no lo acepte. Pero decimos, pero no es tan malo, si es chistoso, si se trata de esto, que es entre medio. Se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. ¿Y sabe qué hace? Ataca. Disfrazado, ataca. Su enemigo disfrazado le ataca. Sin que usted se dé cuenta, le ataca. Sin que usted se dé cuenta, le roba. Sin que usted se dé cuenta, le mata. Sin que usted se dé cuenta, le destruye. ¿Para qué? Para que el Señor venga un día y le dice, ¿sabes qué? Tú eras tibio, no eras ni frío ni caliente. Y yo te vomito y te desecho por completo. Él no quiere que usted un día llegue como vencedor. Él quiere engañarle por todos los medios. Por eso se disfraza. Es un enemigo que también saca ventaja. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Hay que hablar con algo específico, pero habla del perdón. Pablo estaba pidiendo perdón y dice, Segunda de Corintios 2, perdón, Segunda de Corintios 11, 2:11. Es un enemigo que va a usar todo lo que tenga a su alcance para sacarle ventaja. Todo. Dice la Escritura que él saca ventaja, porque no seamos engañados de Satanás por no leer sus maquinaciones. La versión dice 1:6,
ignorantes, dice, no ignoréis sus maquinaciones, para que Él no saque ventaja de nosotros, dice. Para que Él no saque ventaja de ustedes, un enemigo, usted y yo tenemos un enemigo que día a día saca ventaja como puede y le pasa por encima y le engaña. Ahora, este enemigo es un enemigo que yo no veo. Y es un enemigo espiritual, porque la Escritura me dice que nuestra lucha, ahí nos sigue diciendo que hay una lucha, que hay una batalla, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernantes, ¿cierto? Está diciendo que es una lucha espiritual. Y si no es una lucha espiritual, entonces este amigo, ¿dónde ataca este enemigo? ¿Me ataca físicamente? ¿Me ataca mi cuerpo? ¿Usted cree cuando dice, es que el diablo me tiene para traer porque he andado enfermo? ¿Usted cree que el diablo anda preocupado porque usted se enferme? Es que he tenido problemas, he tenido problemas con mis compañeros, que el diablo me ha atacado. ¿Usted cree que el diablo está pendiente de que usted tenga problemas con sus compañeros? Lo que él quiere es atacar sus pensamientos. ¿Y dónde ataca él? ¿Dónde ataca este enemigo? Hechos capítulo 5, versículo 3. Mire que aquí hay una pareja que eran parte de la iglesia, que es una historia muy conocida, ¿no es cierto? Que ellos van y venden su heredad y después les dice que no entregan todo, venden su herencia, su casa y después no entregan todo. Y el apóstol Pablo mismo dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintierais al Espíritu Santo? Le está hablando a gente que había recibido al Señor, que era parte de la iglesia primitiva de ese tiempo, que el Espíritu Santo se había derramado sobre esta iglesia, que se había derramado sobre ellos, y Pedro dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Dónde trabaja Satanás? En el corazón. ¿Sabe por qué trabaja en el corazón? ¿Sabe por qué la Escritura dice de toda cosa guardada, de lo que tú tengas más preciado, de lo que más cuides, de lo que tenga para ti más importancia? Si tú guardas algo, si tú quieres tener algo seguro, si algo le das importancia, si de algo quieres proteger, dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice, porque de él mana la vida. Porque ahí está la vida. Porque del corazón, ¿saben qué? Mateo 15, 9, 19. Aquí vamos a ver lo que sale del corazón. Porque del corazón salen los malos muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Los malos pensamientos, los pensamientos errados, los pensamientos que después me llevan a cometer todas estas cosas. Los pensamientos que me llevan a errar, a hacer lo que Dios no quiere que haga, salen del corazón. ¿Por qué? Porque ahí se guardan, de ahí salen. Por eso es que el Señor dice en su palabra, no os conforméis a este siglo, dice, sino que transformados mediante la renovación de vuestro. Dice, no seáis iguales a este mundo, sino que transfórmate mediante ser renovado tu forma de pensar, tu forma de ver, de tu entendimiento, dice, a fin de que conozcáis la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Sabe lo que el enemigo quiere que usted no conozca? La voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué no quiere que conozca la voluntad de Dios? Porque el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso Satanás, el diablo, no quiere que usted conozca cuál es la voluntad de Dios, quiere que usted sea ignorante, quiere que usted sea engañado, quiere usted meterle en su mente la manera de pensar, que usted siga pensando como usted quiere, que usted siga diciendo, yo estoy bien, no necesito de nada, soy rico, no necesito de nada, déjenme aquí tranquilo, estoy bien en esta posición. Así tibio, obedeciendo a media. Total, el Señor
murió por mí. No hay una luz. ¿De qué me preocupo? No hay preocupaciones, soy rico, estoy bien, no tengo preocupaciones, ¿de qué me preocupo? Lucas 9:47 dice, más Jesús, viendo los pensamientos los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y lo puso en su frente. El Señor conoce, como dice, yo conozco tus obras, dice. Yo conozco cómo tú actúas y conozco tus pensamientos, conozco tu corazón. Yo conozco los pensamientos, tu forma de pensar, cómo estás pensando, yo lo conozco. Yo conozco que tú crees estar bien, pero yo digo, eres tibio. Y porque eres tibio, serás desechado completamente. Y en Hebreos 4:12 el mismo habla de la palabra de Dios y dice que la palabra es como una espada de doble filo, dice, que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque en la palabra de Dios está lo que descubre cómo uno piensa, cómo uno es. Por eso el enemigo no quiere que usted conozca de esto. Por eso el enemigo no quiere que usted conozca de la palabra. Por eso a veces me da entre risa, rabia, y debo confesar que más de una vez he llorado. He llorado cuando la gente a veces dice, no voy a decir quién, pero no me acuerdo de que sea, y le dijo, ojalá que termine luego, que no sea largo lo que va a decir. Y cuántas veces he escuchado que me dice, usted es muy largo para hablar. Su mensaje no usted aburre. Porque le habla la palabra del Señor, usted aburre. ¿No sabe qué? Todo esto que estoy diciendo se lo tengo que decir. ¿Sabe por qué se lo tengo que decir? Amén. Porque el Señor me ha puesto como atalaya. Porque ha puesto un don en mi vida, que es ministrar a través de la palabra, compartir la palabra. Y si yo no hago esto, si yo no digo esto, soy culpable de que si usted un día se pierde, porque yo no se lo dije. Porque yo no se lo dije. Pero yo con decírselo libro. Y aunque usted se enoje, y aunque a usted no le gusta lo que yo le diga, y cómo lo diga, y cómo lo haga, le estoy hablando palabra de Dios. Y como al principio decía mi hermano, ni habla, que el Padre descanse, que está con el Señor, no se enoje conmigo, enójese con el Señor, porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo que yo le comparto, le digo la palabra del Señor, le estoy leyendo de la palabra del Señor, le estoy diciendo lo que el Señor dijo, y lo que el Señor dijo tiene autoridad, porque usted mismo dice, porque usted dice, el Señor Jesucristo, usted dice, mi Señor. Aleluya. Se lo digo yo, se lo dice su Señor a través de su palabra. Amén, gloria a Dios. Aquel que usted dice obedecer, pero realmente obedece, o obedece a medio. Realmente es caliente, obedece, o obedece a medio. Es tipo. Bueno, vimos que este enemigo ataca en el corazón. ¿Por qué ataca el corazón y los pensamientos? Romanos 1:21. ¿Por qué ataca el pensamiento del hombre? ¿Por qué ataca el corazón? ¿Por qué Satanás quiere, a través de todos los medios, hacerte pensar como él quiera? Hacerte pensar como él quiere a través de una mala enseñanza, hacerte pensar como él quiere a través de la televisión, a través de la música que ve, a través de las conversaciones que tiene. ¿Sabe que el otro día se dio una pequeña entre paréntesis discusión en la escuela dominical? Y tenía que ver un poquito con esto y llegamos a las vestiduras blancas, que ese rato las vestiduras blancas la iglesia las tenía, o si no las tenía. Y ahí quedamos, y uno decíamos una cosa y uno decía otra. Y yo me fui con mi corazón muy adolorido a la casa diciendo, pensando, Señor, ni siquiera en eso conocemos. Gente que lleva 15 años, 20 años en la iglesia y ni siquiera en eso es capaz de decir con firmeza, esto es lo que dice el Señor.
Gente que lleva 15, 20 años, ni siquiera en eso es capaz de ponerse de acuerdo. Ni siquiera alguien que puede decir, no, esto es así porque la palabra del Señor dice esto. A uno, que pudiéramos ponernos de acuerdo. Y alguien por ahí me decía, es que eso es lo que dice usted. No comparto de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que usted conoce del Señor? ¿Cuál es su conocimiento para defenderse? ¿Cuál es su conocimiento? Hay gente que dice, bueno, yo escucho a todos. Hay gente que ve distintos canales y distintos predicadores y que va hacia distintos lados y que ve televisión y que escucha de todo y dice, bueno, total el Señor dice, examínalo todo, retiene lo bueno y desecha lo malo. ¿Dice así la Escritura? ¿Dice así? ¿Amén? Dice, así que yo voy a cualquier parte, total, tengo que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Hermano, tomarme el pulso y decirme si acaso está bien o está mal. ¿Si acaso corresponde a mi edad? ¿No? ¿Cómo sabe que no? ¿Alguien podría tomarme el pulso? ¿Y saber si acaso está bueno o está malo? ¿Nadie me podría examinar? Porque no conoce. Solo un enfermero podría decir, mira, a través o según los parámetros, estos parámetros, o según estas medidas, tu pulso está bien. Entonces cuando alguien dice, yo voy a examinarlo todo, esto tienes que tener un fundamento. ¿Qué vas a examinar si no conoces nada, hermano? ¿Bajo qué parámetros vas a examinar si no escudriñas la Escritura? ¿Bajo qué parámetros vas a examinar las cosas y vas a poder ver lo que es bueno y lo que es malo para ti y desechar lo bueno y retener lo malo? Si no hay un fundamento. ¿Bajo qué vas a examinar? ¿Bajo qué? ¿Con qué prisma vas a poder ver cuando tu enemigo está disfrazado queriendo engañarte? ¿Cómo vas a poder verlo? Si ni siquiera hay una necesidad por conocer la palabra del Señor, si ni siquiera hay un hambre por querer llegar, si ni siquiera hay un hambre por querer llegar a una escuela dominical, si ni siquiera hay un hambre, si ni siquiera hay una paciencia para poder escuchar si alguien habla aquí, o muchas veces me he parado y he estado más de 40 minutos, no van a decir, qué largo, ¿por qué tanto? Pero te juro que si viene un grupo cristiano o un grupo a hacer un concierto cristiano y está 1 hora, 2 horas, ahí estaría. Porque es algo que te gusta. Pero como es algo que no te gusta, oír, como es algo que te da lata, como es algo que te aburre, como es algo que no te llena, y muchas veces podrías decir, no, es que esta persona es aburrida para hablar, y esta persona me gusta porque es entretenida, porque es más dinámico, más lúdico. O sea, ¿a qué le está dando importancia? ¿A quien te habla o a la palabra? ¿A qué le das importancia cuando vas a un lugar en donde sí te gusta estar? ¿A quien sí te gusta oír? ¿A qué le das importancia? ¿A lo que te está hablando a través de la palabra o como una persona que lo presenta? ¿Tiene valor para ti la palabra o tiene valor lo entretenido o la manera? ¿Tiene realmente valor la palabra? Romanos 1:21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron o se envanecieron, dice, en sus discursos o en sus pensamientos. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Dice de sus pensamientos, se envanecieron en sus pensamientos, dice, ahí dice su discurso. Pero la palabra dice Dios que en sus pensamientos. Dice que la humanidad toda, la humanidad por completa, aquí en Romanos está hablando del ser humano, y dice, aunque estos no conocían la palabra. Digamos que esta gente no conocía, dijo Pablo. Pero ellos tenían la naturaleza que les decía que había un Dios. Ellos podían mirar las montañas y saber que alguien la había creado. Podían mirar el mar y su inmensidad y que llegaba hasta ahí y alguien tenía que haber hecho que Dios. O sea, decía, la naturaleza le habla.
Dice, pero aún ellos, aún viendo por estas cosas que naturalmente, que alguien, como dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios, que solamente una persona necia podría pensar que no existe un Dios. Con solo mirar la naturaleza, dice que aún esta gente, dice, se envanecieron en sus discursos vanos que no servían para nada, en sus pensamientos vanos que para nada sirvieron, dice, y se entenebreció sus corazones. Entonces que el enemigo busca trabajar en tu mente y en tu corazón, que tú desconozcas, que tú no conozcas, porque tu mente se entenebrece y está entenebrecido, está oscurecido, que no se puede ver. Por eso el Señor dice, limpia tus ojos con colirio para que puedas ver. Porque esa iglesia o ese hombre pensaba y decía, yo estoy bien, pero el Señor decía, tú estás mal, entonces limpia tus ojos con colirio para que puedas ver. Porque ves entenebrecido, ¿por qué? Por vuestro corazón. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como otros que andaban en la vanidad de su sentido, de su mente, si se habla la Escritura, en la vanidad de su mente, el 18. Dice que andaba en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, le está diciendo aquí a la iglesia, esto ya les digo, que ya no sean como aquellos que no conocen, como los gentiles que andaban en sus pensamientos vanos, en su manera de pensar vana, que no los llevaba a nada, a ninguna parte, dice. En sus pensamientos, dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, su forma de entender, no podían ver, estaba oscurecido, no podían entender nada. Estaba aquí cerrado, estaba todo oscurecido, dice. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Mire, la ignorancia lleva a que mis pensamientos sean errados y yo entenebrecido. Por la dureza de su corazón. Ahí está hablando que los pensamientos tienen que ver con la dureza del corazón. ¿Se recuerda usted cuando el Señor calmó la tempestad? Y dice que los discípulos se maravillaban por esto que había hecho. ¿Y de qué se maravillaban? No entiendo, porque en el capítulo anterior dice que el Señor había multiplicado los panes y los peces, lo habían hecho ver, hacer un tremendo milagro. Y dice que después se maravillaban porque calmaba la tempestad. Y más abajo dice, y esto decían, dice, porque aún no entendían, dice, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Porque la dureza del corazón no me permite ver, porque aquí se forman fortalezas, una fortaleza que cierra una puerta que el Señor está pidiendo entrar y que esa fortaleza caiga y que se abra esa puerta para que Él entre. Se forma esa fortaleza aquí dentro. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo porque hay una fortaleza. Hay algo que no me permite entrar. Que el enemigo ha puesto ahí. Que el enemigo ha puesto, que el enemigo ha sentado desde el principio de los días, de los tiempos y cada día de tu vida y cada minuto donde tú estás, hay alguien que te está diciendo, te está enseñando lo contrario a lo que Dios quiere. Y cada día eres bombardeado. Ahora, si tengo un enemigo que hace todo esto, ¿cómo me defiendo de esto? Si hay una guerra, si hay una batalla, si hay una lucha, si hay alguien que quiere que yo me pierda, porque en el fondo el enemigo quiere que tú te pierdas. Porque la Escritura, aunque usted no crea que esto es recibir al Señor y ser salvo por siempre. Por ahí alguien habla del salvo, una vez salvo, siempre salvo. O sea, siempre voy a ser salvo, pero no es así. La Escritura no habla de esto. Y se lo voy a confirmar porque el Señor, para que usted no diga que a mí se me ocurrió, como diga, eso es lo que yo digo, es lo que el Señor dice en su palabra. Dice, el vencedor será vestido de pintura blanca, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se acuerdan cuando los discípulos echaron fuera demonios? Y llegaron del Señor, y el Señor le había dado a esos discípulos autoridad, y le decían, Señor, se nos sujetaron los demonios. Y Él les dijo, ¿sabes qué? No se gocen de que se les sujetan los demonios, más bien gócense de ser hallados inscritos en el libro de la vida. Le está diciendo, sí, tienen autoridad,
Sí, les dio autoridad, sí pueden echar fuera demonios. Pero no se gocen todos de eso. Gócense de ser hallados, inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque a pesar de tener el Espíritu del Señor, porque a pesar de tener la autoridad, podían ser borrados. El Señor dice, al vencedor, dice, le daré vestidura blanca, dice, y no le borraré del libro de la vida. O sea, el libro escrito con tu nombre, hermano, con mi nombre escrito ahí, borrado, un día llegar delante de la presencia del Señor y haber sido borrado por el Señor de aquel libro de la vida del que yo pretendo y creo y estoy seguro que estoy ahí inscrito, un día llegar y decir que fue borrado, así como escrito también fue borrado, dice, y no le borraré, o sea, puede ser borrado. O sea, tu salvación, que un día el Señor pagó a precio de sangre para que tú la alcanzaras, un día la puedes desechar y ser borrado de eso. Ahora, Efesios, las armas espirituales, vamos a ver. Si tengo enemigo, si me defiendo, ¿cómo me defiendo? ¿Tengo armas? Si es una lucha espiritual, si mi lucha es contra principados, contra potestades y cada día tengo armas. ¿Y las armas para qué son? ¿Para qué? Para pelear, para derribar. Mi hermano, primera de Pedro 4, 1 y 2. Mira aquí algo que dice el Señor, armado. Miren lo que está relacionado a la mente, al pensamiento, a la forma en que yo entiendo las cosas. Dice, pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también están armados del mismo pensamiento, porque el que padeció en la carne cesó el pecado. Dice que Cristo padeció, Cristo murió a su carne, murió en la carne y murió en su carne. Dice, por esto ustedes ármense, tengan como arma este mismo pensar, morir a la carne, padecer en ella, morir a la carne. Que es lo que Cristo dijo, dice, armaos, toma como arma este mismo pensamiento. Mi arma debe ser en que yo debo tener claro que debo morir. Lucas 11:21 dice, cuando el hombre fuerte guarda su atrio en paz, está lo que posee. Y el 22, eso es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Que tiene que venir alguien más fuerte. Y por supuesto que hay alguien más fuerte que Satanás el diablo. Porque sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que habita en mí que el que está en el mundo. Para luchar. Dice más bien el hombre fuerte, ¿no es cierto? Dice, viene sobre él y le vence y toma todas sus armas y lo que él confiaba. O sea, le quita al enemigo sus armas y todo lo que él tenía confiado, se lo quita. Le quita lo que el enemigo le había quitado, él se lo quita. Y dice, esto me pertenece, esto es mío, esto que me ha sido robado es mío. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son, sino poderosas. ¿Poderosas en qué? No son, si no son carnales, ¿qué son? ¿Y poderosas o débiles? ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí la palabra del Señor? Para derribar fortalezas. Las armas no son para defenderse. Son para un ejército que va y derriba una fortaleza y toma lo que le pertenece. Para un ejército que va y derriba fortalezas, cuando usted dice al Señor, Señor, haz esto, Señor, a nosotros, escuchar, muchas veces oramos, Señor, haz esto, Señor, te pido que haga esto, cuando el Señor dice que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Quién tiene que derribar las fortalezas? ¿De quién son las armas? ¿De quién son las armas?
Porque las armas de nuestra milicia, ¿quién está gritando? ¿Quién es el soldado? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas son poderosas en Dios, pero dice que las armas son nuestras. Dice, nuestras armas. Y es aquellas armas que Dios me ha dado son para que yo derribe fortalezas. Para que yo derribe, para que yo luche, para que yo pelee contra el enemigo, para que yo haga batalla, para que yo el día de mañana, cuando el Señor venga por mí o el Señor venga por su iglesia, sea hallado vencedor. Amén. Pero ¿sabe qué? Hoy día se ve una iglesia más defendiéndose. Antes se puso, no, que el diablo me ha hecho esto. No, que esto. Más que una iglesia que toma lo que pertenece, que sabe lo que tiene, que sabe lo que el Dios le ha dado, que sabe cuáles son sus armas. Una iglesia que conoce, una iglesia que pelea, una iglesia que derriba fortalezas. ¿Fortalezas en dónde? Siga el versículo 5. ¿En dónde se forman estas fortalezas? Estas fortalezas que el enemigo tiene. Si hay una milicia es porque tengo un enemigo al cual hay que derribar sus fortalezas. ¿Dónde se forman estas fortalezas? Destruyendo fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia. Lo vamos a leer se lo voy a leer acá porque acá me queda más, está más claro. Mire cuál es el objetivo de aquellas armas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, derribando fortalezas, dice, derribando argumentos, cosas que me dan una forma de pensar y que digo, no, pero es que esto de esta manera es un argumento, yo doy de mi argumento y argumento, no es que yo no creo que sea así porque yo creo que esto, dice, y toda altivez, o sea, todo lo que se levanta, dice, toda altivez del corazón, cuando has escuchado cuando hermanos que dicen, no, pero es que yo no creo que sea así, y dice, no, Jani, no, que yo no, pero basado en qué lo dice, porque se te ocurre, porque a ti no te gusta, porque tú piensas de eso es altivez, cuando tú dices, no, eso es altivez. Y esa altivez te lleva a la desobediencia. Esa altivez te lleva a no hacer lo que Dios quiere. Esa altivez te lleva a en algunas cosas obedecer y en la otra en que tú pones argumentos que el Satanás, el diablo ha puesto en tu mente y en tu cabeza, no obedeces. O sea, eres frío, eres tibio y no caliente. O sea, en parte obedeces y en parte no obedeces. Solamente en algunas cosas yo obedezco porque estas las veo de esta manera, porque tengo mis argumentos propios, argumentos que Satanás el diablo ha puesto, fortalezas que Satanás el diablo ha puesto, que se levantan contra el conocimiento de Cristo, contra el conocimiento de lo que Dios quiere, contra el conocimiento de lo que Jesucristo ha dicho, contra el conocimiento de aquel que es el Señor, de las cosas que aquel que es tu Señor, que mi Señor habló, con aquellas cosas que el Señor demanda, con aquella voluntad de Dios. Se levantan contra eso en nuestra mente. Y estas armas están para derribar esas cosas. Pero si la iglesia no usa estas armas, pero si la iglesia desconoce estas armas, si la iglesia no escudriña la Escritura, si la iglesia no ora, si la iglesia no ayuna, es un ejército debilucho, es un ejército enclenque, es un ejército que está ahí, que no derriba fortaleza, que está quieto, mientras el enemigo día a día está buscando destruirle, mientras el enemigo está día a día buscando destruirte a ti, destruir a tu familia, destruir a tus vecinos, mientras el enemigo está buscando que
pierda, que tus hijos se pierdan, que tus vecinos se pierdan, que el mundo entero se pierda. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que no se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie perezca, que todo el mundo se salve. Dice, como dice la Escritura, porque tal manera amó Dios al mundo, dice, para que todo aquel que en él crea, ojalá por Dios todos crean. ¿Tú crees que Dios quiere que la gente se pierda? ¿Crees que Dios quiere que tú te pierdas? ¿Crees que Dios quiere que tus hijos se pierdan? De ninguna manera. La voluntad de Dios es que tú conozcas lo que Él quiere, que tú entiendas lo que Él quiere, que tú abras tu corazón, que sea abierto tu mente, que sean derribadas esas fortalezas que se han puesto en ti, que se han formado en ti, esas fortalezas que se han cerrado, que tienen al Señor golpeando afuera y diciendo, yo estoy aquí a la puerta llamando, estoy fuera, tú crees que estoy dentro, pero estoy fuera. Y si tú abres la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y sabes qué importante es estar con el Señor? Que tú estés con Él. Cuando el Señor te dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, ¿sabes qué significa eso? Que tú cenes con Él, que tú estés con el Señor, que tú estés de su parte. ¿Sabes qué significa eso? Que el Señor no tenga nada contra ti. En Lucas capítulo 11, versículo 23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, si tú no eres hallado con el Señor, si tú no eres hallado con esa puerta abierta, si tú no dejas que entre, si el Señor no llega a estar cenando contigo, tú estás contra Él. No te lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. Eres hallado contra Él. El que no es conmigo, contra mí es. Lucas capítulo 11, versículo 23, pero grábeselo. Cuando el Señor dice, cenaré con Él y Él conmigo, estará conmigo. Pero si tú no estás con Él, estás contra Él. Lo dice la Escritura. Porque aquí no hay términos medios. Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Si no estás con el Señor, estás contra el Señor. O eres caliente, o frío ni tibio sirve. Eres caliente o eres caliente. Obedece 100%, porque si obedece a media será vomitado y será desechado. Pero tú crees que estás bien porque tu mente ha sido entenebrecida y los argumentos que Satanás ha puesto a través de los siglos y él pone a través de la televisión y a través de tu amistad y a través de todo y a través de los malos maestros que te enseñan unas cosas erradas en tu mente que tú no tienes cómo saber lo que te están enseñando porque no eres capaz de discernir ni eres capaz de examinar porque no tienes un argumento, porque no tienes base, porque no te has sumergido en la palabra del Señor, porque no te interesa estudiarla, porque no te interesa buscar, porque no sabes cómo examinas, cómo sabes quién te miente, cómo sabes quién te está engañando, cómo sabes cuando el enemigo está disfrazado delante de ti, cambiando tus hijos, la mente de tus hijos, la mente tuya, cuando el enemigo te está llevando a perderte para que un día el Señor diga, no me sirve que me diga Señor, Señor, porque si no has hecho mi voluntad, no entrarás. No sirve que le digas Señor, Señor. Es importante que conozcas su voluntad, que la entiendas, que sean derribadas las fortalezas que no te permiten entender, esa dureza de corazón que no te permite entender y obedecer, ser caliente, obedecer y obedecer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ya estamos terminando ya. Aquí habla un poco de la justicia de estos soldados. Estas son recomendaciones que le dio a Pablo, pero busquemos el versículo, mejor lo voy a leer. Pero es el versículo 3, mi hermano. Dice, bueno, voy a leer de uno, pero dice, tú pues, hijo mío, el apóstol Pablo haciendo una recomendación a Timoteo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que yo te digo, lo que yo te enseño, lo que yo te estoy diciendo, busca que esto sea compartido, que hay otras personas que lo que yo te enseñé a ti sean compartidos con otros para que enseñen a hombres idóneos, que enseñen que esto que estoy hablando no se quede, que esto que habló el Señor no se quede aquí, sino que sea enseñado
necesidad de que la gente conociera y entendiera que Él era Dios, que entendiera lo que Dios quería, que entendiera quién era Jesucristo. Si había alguien que sabía eso, el apóstol Pablo, por eso dice que él peleó la buena batalla hasta el último de sus días. ¿Y quién fue quien más iglesias plantó? ¿Y quién fue a quien más iglesias enseñó? Y él en algún momento dice, si quisiera gloriarme, soy apóstol y he trabajado más que todos, dice. Si quisiera gloriarme en algo, dice, pero no lo hago. Pero él sabía, él conocía y entendía y quería que todos conocieran y entendieran. Y por eso le dice a Timoteo, encárgate que hayan personas que lo que yo te he enseñado se lo enseñen a otros. Y tú enseñas. Y después dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué está diciendo? Ninguno que es un soldado y que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, yo no puedo ser soldado y a la vez puedo ser un paisa, ¿cómo se diría? Civil. Un civil. No puedo ser militar y ser civil. No puedo pretender ser soldado y a la vez querer ser civil. O sea, en un momento sí pertenecer al ejército y en otro momento me enredo en los negocios de la vida y no pertenezco al ejército. O sea, en algunas veces estoy para recibir las órdenes y obedecer y en otras no obedezco, como el Señor dijo. En parte me obedece y en parte no me obedece. Y Pablo le dice, cualquiera que milita, dice, no se enrede en los negocios de la vida. O sea, si eres militar, estás para obedecer. Y no para hacer lo que tú quieres, enredarte en los negocios de la vida. Si perteneces a este ejército, es para obedecer a tu Señor. Y no se enreda en los negocios de la vida, dice, a fin de agradar, a fin de hacer grato, a fin de ser agradable, dice, de agradar a aquel que le llamó. A fin de agradar a aquel que le llamó. Hermano, si yo te estoy diciendo que uno debe hacer, no te lo estoy diciendo para yo quedar tranquilo. Es para que tú agrades a aquel Señor, a tu Señor que te llamó. Es para que tú agrades. Esto de que no te enredes, esto de que seamos tibios, esto de que seas caliente, no es para que me agrade a mí, no es para yo quedar tranquilo, es para que agrades a tu Señor, para que el Señor un día diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que no sea hallado como un siervo que sea echado fuera, que sea vomitado de su boca, que sea desechado. Y quisiera terminar con un versículo de la palabra, Efesios capítulo 6. No podría como decir o expresarlo. Yo quiero repetir las palabras del apóstol Pablo que dice, por lo demás, o sea, después de haberle dicho todas estas cosas, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones de los lugares celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, salir vencedores. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. La verdad está en ti. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No el engaño del diablo, sino que la verdad está en ti. Vestidos, dice, de la coraza de justicia. Que la justicia de Dios te cubra. Que la justicia de Dios te cubra. Y que las obras justas te cubran. Que tus obras como justo también te cubran. Vestidos de la coraza de justicia. Y calzados los pies por el celo de anunciar el Evangelio o el apresto del Evangelio. ¿Sabe usted que los soldados romanos se les ponían una especie
7 botas, y eso le daba un paso firme en la batalla y en el caminar. O sea, lo que aquí te dice es que tú calces tus pies con el celo por anunciar el Evangelio, y eso te dará firmeza en tu caminar. Pero ¿sabe qué? Hoy día el cristiano casi no anuncia el Evangelio. Y cuando lo dice, a veces decimos, Dios dice, el Señor dice, porque ni siquiera nos atrevemos a decir, el Señor Jesucristo dice. Y compartimos la palabra sin poner por delante a aquel que es el Señor, y declarar que Él es el Señor, y predicar y defender su palabra como el Señor Jesucristo, porque ese nombre ha desaparecido de la iglesia, ha desaparecido de lo que cantamos, ha desaparecido de nuestro lenguaje. Cuando hablamos decimos el Señor, ni siquiera lo nombramos. Cuando dice que es nombre sobre todo nombre, es un nombre sobre todo nombre, que es el nombre que está por sobre toda potestad, que es un nombre por sobre todo nombre, que tiene todo el señorío, que es un nombre que es por sobre todo nombre, y hoy día no se escucha dentro de la iglesia, hoy día no se escucha en la boca de los cristianos, hoy día no se escucha, no se habla, hoy día da casi vergüenza decir, el Señor Jesucristo dice. Hoy día se dice, Dios dice, o simplemente se comparte un versículo bíblico, dice, la Biblia dice. Pero en realidad es el Señor, Jesucristo el Señor dice. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo. Un escudo es para cubrirse. El escudo de la fe tiene que ver con las cosas que tú crees, con las cosas que tú tienes como certeza. Fe es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es tu fe? ¿Qué cosas crees? ¿De qué cosas estás convencido en tu mente y en tu corazón? ¿De qué cosas tienes certezas? ¿O son cosas que conoces a medias? ¿Son cosas que crees a medias? ¿O tienes la certeza? Esta es mi fe, en esto es lo que yo creo, estos son mis fundamentos, en esto yo me baso y este es mi escudo cuando el enemigo quiera venir contra mí. Yo tengo un escudo con el que me defiendo, porque el Señor dice esto en su palabra. Porque el Señor Jesucristo dijo esto. Porque aunque el diablo venga contra mí en cualquier yo digo, porque el Señor dijo esto. Jesucristo el Señor dice esto, y esta es mi fe, y con esto me defiendo, y en esto es lo que creo, y tengo una certeza y una convicción de que esto es así, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Amén. Tomad el yelmo de la salvación en la cabeza, en tu mente. El yelmo es algo que cubría la cabeza. El yelmo de la salvación simboliza que en tu mente, en tu pensamiento, en tu diario actuar, en tu diario vivir, en lo que pasa por tu mente debe estar presente tu salvación. Si lo que haces, si lo que estás haciendo, si dónde vas encaminado, si cómo vives, cómo está tu salvación. ¿Estás confiado? ¿Crees que estás bien? Y tal vez el Señor dice lo contrario. ¿Estás preocupado por tu salvación? ¿Está en tu mente y en tu pensamiento la salvación de Dios? ¿Está el yelmo de la salvación cubriendo tu cabeza? ¿Tus pensamientos están en eso? ¿Meditas en eso? ¿O no te importa? ¿O te acuerdas de la salvación cuando te predican en la iglesia? ¿Es algo de lo que te preocupas? ¿En guardar? ¿En cuidar? Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de Dios. La palabra de Dios.
¿Conoces la palabra de Dios, hermano? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Sabes cómo usar un arma? ¿Sabes que aquel que no sabe usar una espada puede hacerte daño incluso a sí mismo? Que no sabe cómo manejarla, que no sabe cómo usarla. ¿Conoces la palabra del Señor? Por esto el Señor dice, tú dices en tu mente, en tus pensamientos, que eres rico y que de nada tienes necesidad. Pero no sabes, no conoces, no entiendes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando habla en Apocalipsis de la vergüenza de tu desnudez, te está llevando al principio, al Génesis, cuando el hombre decidió por sí solo adquirir el conocimiento del bien y del mal, o tener la libertad de decidir, de ser su propio Dios, de mandarse solo, de hacer lo que él quería, de vivir como él quería. Por eso fue descubierta su desnudez, porque el hombre quiso ser su propio Dios, ser como Dios. Por eso se descubrió su desnudez. Por eso es que el hombre no decir estaba desnudo cuando es algo que antes no entendía, porque en su propio conocimiento y entendimiento llegó a ser desnudo, porque ya no quiso a Dios como su protección, como su Dios. Por eso Dios dice, compre de mí unos finos y vestidos, para que no sea descubierta tu desnudez, para que no seas hallado pensando como tú quieres, siendo tu propio Dios, creyendo tú estar bien mientras yo digo que no estás bien, creyendo tú hacer lo bueno cuando yo digo que eres tibio, creyendo en tu mente que tú haces lo que quieres cuando eres un siervo, cuando eres un soldado, cuando yo soy tu Señor y Señor, cuando yo compré tu vida a precio de sangre, cuando yo pagué un precio, cuando me perteneces, mas tú quieres ser tu propio Dios y eres hallado desnudo. Te descubre la vergüenza de tu desnudez, porque cuando quieres ser tu propio Dios, no estás dejando que Dios te cubra con su autoridad, con su justicia. El vencedor heredará. Podríamos, a pesar de que esto fue bastante largo, podríamos tocar de cada tema una infinidad de cosas, hermano. Podríamos estudiar de lo que significa la armadura de Dios. Podríamos profundizar en lo que es ser un soldado. Podríamos profundizar y entender, hermano. Pero yo solamente quiero decirte que tú tienes que estar preocupado, porque hay quien lucha contra ti desde el principio, que el Señor lo advirtió y lo advierte a través de su palabra, y que aquel que lucha contra ti lucha en tu mente, en tu corazón, y lo bombardea día a día con lo que Él quiere y a través de cómo Él quiere y cómo tú recibes y aceptas que Él te bombardee. Que tal vez aquel Señor que tú dices, el Señor me conoce, el Señor conoce mi vida, y el Señor conoce tu corazón, y por eso dice, yo te conozco, que en parte me obedeces, que solamente en parte, que eres tibio, que no eres caliente, que no me obedeces por completo, sino solo un poco. Yo te conozco y por eso hace esta advertencia, hermano, porque Dios quiere que seas caliente, Dios quiere que le obedezcas por completo. Pero para obedecer por completo debes conocer la voluntad de Dios, y para conocer la voluntad de Dios debes presentar tu vida como sacrificio vivo delante de Dios, para que Él te guíe, para dar tu tiempo a escudriñar, a aprender, a orar, a ayunar, a buscar de Dios, de lo que Dios quiere decirte, de lo que Dios quiere hablarte, para que puedas conocer su voluntad, para que así puedas hacerla. Porque recuerda que solo aquel que hace la voluntad del Padre entra al reino de los cielos. Amén. Amado Dios y buen Padre celestial, Dios de toda gloria, Dios eterno, Señor,
Te damos gracias, Padre amado, por el consejo de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es fiel, Señor, y es verdadera, Señor. Y en esta noche, Señor, no hemos compartido más que tu palabra, Señor. Tu palabra se ha hablado, Señor, tu palabra se ha enseñado, tu palabra se ha predicado, Padre Santo. Hoy cada uno es responsable, Señor, de lo que hace con su vida, Señor. La salvación es personal, Señor. En esta noche, Señor, he librado, Señor, de mis manos el compartir esta palabra, Señor, delante de mis hermanos y delante de ti, Dios amado. Cada uno hoy tiene que entender que hay un enemigo que está queriendo destruirle y que está queriendo que él no obedezca a ti, que está queriendo llevar sus pensamientos a no obedecerte por completo. Mas, Señor, te pido, Señor, que de ese lugar, Señor, puedan levantarse, Señor, hombres y mujeres, Señor, que entiendan, Señor, que estamos en medio de una batalla, Señor, aunque no la vemos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor, pero tú nos has dado armas poderosas, Señor, para derribar fortalezas, Padre amado, que puedan levantarse hombres, mujeres y niños, Señor, que se levanten verdaderamente, Señor, como soldados, Padre amado, peleando, Señor, destruyendo fortalezas, arrebatando las almas de aquellos que se pierden al enemigo, Padre Santo, arrebatando su propia vida, arrebatando su familia. Padre Santo, el enemigo, Señor, está trabajando y destruyendo, disfrazándose, tomando ventaja, Señor. ¿Y en qué está tu iglesia, Padre amado? ¿En qué está nuestra vida, Señor? Tú que escudriñas nuestros corazones, Señor. Permite que nuestros oídos sean abiertos, Señor, para oír lo que tú hablas a la iglesia. Que nuestro corazón sea abierto, que esa puerta sea abierta, Señor, para que tú entres y nos hagas entender. Padre Santo, tú eres quien pone tanto el querer como el hacer. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú escudriñes y redargullas los corazones, Señor. Que inquietes, Señor, que nos dejes tranquilos, Padre amado. Que amonestes, Señor, que redargullas a cada persona en este lugar, Padre Santo. Porque ellos han oído tu palabra, lo que tú dices, Señor, no lo que yo he querido hablar, sino lo que tú dices a través de tu palabra. Permite, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seamos guiados a responder, Señor, a tu palabra como tú necesitas, como tú buscas, que respondamos a ella, Señor, que podamos obedecer, Señor. Que podamos obedecer, Señor, que nuestra mente sea liberada, que nuestro corazón sea liberado a obedecer y a obedecer por completo como tú buscas. Una iglesia caliente que obedece en todo, no que obedece a medias, sino que obedece en todo, no que obedece a medias sobre lo que quiere, sino que obedece en todo, como tú dices en tu palabra. Tú eres el testigo fiel y un día serás testigo delante del Padre, Señor Jesús, sobre nuestra vida, sobre quienes fuimos, Señor, si obedecimos, no obedecimos, y eres un testigo fiel y verdadero, y sé que no mentirás delante del Padre de nuestras obras, Señor. Permite, Padre, que podamos ser hallados haciendo tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, te pido, Señor, por mi parte, Señor, que permitas, Señor, a aquellos que comparten tu palabra, Señor, a mi vida, a tu siervo en este lugar, que nos dé, Señor, el poder hablar, Señor, con autoridad, con denuedo tu palabra, Señor. Señor, que no hayan palabras en nuestra boca lisonjeras, Señor, que nos lleven al error, Señor, o la ignorancia, sino que sea una palabra, Señor, basada en lo que tú estás hablando, en lo que tú dices, porque tú no te equivocas, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Señor Jesucristo. Padre, te ruego, Señor, por todos aquellos que están en este lugar, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. El Señor bendiga su palabra. El Señor habla antes y después de ti. Fuerte mensaje. El Señor nos haga entender cada día. Amén. Gracias, Señor. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Vamos a escuchar también de ofrendar lo que el Señor nos da. No de lo que nos sobra, sino de lo que el Señor nos da. Amén. Amén. Camina. Amén. Voy a orar. Mientras preparamos la alabanza. Amado Dios y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra recibida, Señor. Señor, en esta hora, Padre, vamos a ofrendar para ti. Te pido, Señor, que así como has ponido palabra en nuestros corazones, Señor, seas también poniendo, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, esa ofrenda, Señor, que tanto a veces nos cuesta dar, Señor, pero es para ti. Padre, te ruego en esta hora, Señor, que tú bendigas al hermano que va a dar con gozo, con alegría. Así también al hermano que nos puede dar, Señor, provéele para que él pueda darse en otra ocasión con gozo y alegría también. Bendice la despensa, Señor, de cada hermano, que nos falte el aceite, Señor, y el pan, y el agua, Señor, que son vitales para nuestra vida. Padre, te pido en esta hora que tú bendigas esta ofrenda en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces vamos a nombre del Señor.
sea la honra y la gloria para Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Toma asiento. Pero, bueno, damos gracias a Dios, hermano, por la palabra que ha sido soltada. ¿Amén? Es el momento de tomar, hermano, y tomarle el valor a la palabra del Señor. De repente nosotros nos vamos por tiempo, esto se ha dicho, esto se ha dicho, y nunca escudriñamos. Y yo creo que la vida eterna y por estar inscrito en el libro de la vida se requiere tener el conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Por eso es bueno que usted venga a la escuela dominical, que venga para que se converse,